1 de la tarde en punto, bienvenidos a, como ya ha sido habitual, este espacio de candidatos hasta al tablero para conocer lo que debería ser lo principal y el foco de esta campaña electoral, las propuestas de la diversidad de candidatos que tendremos aquí en nuestros espacios de Noticias Caracol. Hoy, Juan Fernando Cristo, 4 veces congresista, 2 veces viceministro del Interior, 2 veces ministro del Interior, autor de la Ley de Víctimas, además una historia compleja con el tema de víctimas, tenemos mucho que hablar de eso. Precandidato, bienvenido a Candidatos al Tablero. Luisa, un saludo muy especial, encantado de estar aquí y qué buena iniciativa. Candidato, yo no puedo seguir con sus propuestas sin atender a esta pregunta que ha estado en el foco político en los últimos días. ¿Se unirá o no a una consulta? Vamos a estar en consulta el 8 de marzo. Hemos dicho que no vamos a primera vuelta, creemos en el mecanismo de las coaliciones, de la democracia interna, de la democracia interpartidista, y estamos en este momento por decidir la consulta de que ahora se llama el Frente por la Vida. Nos han invitado a esa consulta. Tenemos Asamblea Nacional de nuestro partido en marcha, convocada desde noviembre para este viernes 30 de enero, con el fin de tomar una decisión por parte de la militancia y la dirigencia del partido. Hay un planteamiento también desde el centro por parte de la candidata Claudia López, y vamos a poner en discusión esas propuestas el próximo viernes en la Asamblea del Partido, y allí tomaremos una decisión de manera democrática. Nos ha ido bien en las conversaciones con los candidatos de lo que hoy es el Frente por la Vida. Hemos planteado un diálogo sobre un acuerdo programático. Vamos bien en esas conversaciones, vamos a ver en los próximos días. ¿Cuáles son las condiciones para, ejemplo, adscribirse a la campaña o a la consulta que hoy ya presentó el Pacto Histórico de ese Frente por la Vida? Yo no hablaría de condiciones, me parece un poquito. Desde la semana pasada planteamos un diálogo abierto alrededor de varios temas. Primero, que podamos conformar una coalición no exclusivamente de la izquierda. Sí. Yo he sido liberal, liberal socialdemócrata, liberal reformista, no hago parte del Pacto Histórico. Luego, si se hace una convocatoria mucho más amplia, plural, incluyente, en donde haya espacio para las ideas liberales, eso obviamente nos anima a participar en esa consulta. Y por lo mismo planteamos que era importante también avanzar en un nombre distinto al del pacto. Hoy se ha presentado un nombre del Frente por la Vida, que yo creo que es importante también. Luego vamos avanzando ahí, pero fundamental, Luisa, un acuerdo programático serio, que no sea un acuerdo simplemente limitado a las ideas de izquierda, sino que vayamos hacia las ideas liberales, hacia las ideas socialdemócratas. ¿Esto lo sabremos el viernes en la tarde, Asamblea Nacional del Partido en Marcha. Muy bien, esperamos el viernes esa respuesta entonces. Recordemos que hay plazo hasta el 6 de febrero, si no me equivoco, para inscribir las consultas. Sí, hoy inscribieron la consulta esta y está abierta la posibilidad de participar y vamos a evaluarlo. Empecemos con el tema que más le preocupa a los colombianos, la seguridad. Quiero decirle que cuando estaba redactando estas propuestas para tenerlas aquí, me llamó mucho la atención la primera, levantar las mesas de diálogo o lo que hemos conocido en medio de la paz total, ¿con todos los grupos al margen de la ley? Con todos los grupos, con los que en este momento en la mesa no haya, o el 7 de agosto no haya, un cronograma que lleve a la desmovilización y el desarme de esos grupos, no tiene sentido, Luisa, mantener unas mesas de negociación por mantenerlas, simplemente por estar conversando. Cualquier negociación o política o de sometimiento a la justicia con uno de estos grupos criminales tiene que llevar a un objetivo final, que es su desmovilización y su desarme, que abandonen la violencia. Si no, ¿para qué dialogar? Hasta el momento ninguna de esas mesas tiene ese cronograma de desmovilización y desarme. Luego yo levantaría todas las mesas de negociación. ¿Por qué no han cumplido? Pues es que el presidente Petro lanzó una política de paz total, audaz, ambiciosa. Yo creo que el presidente pensó en su momento y se equivocó. Pensó en la insurgencia armada hace 30 años, pensó que él había estado en la insurgencia armada. Hoy estos grupos son distintos, son grupos criminales. Le dieron un portazo no al gobierno nacional, a toda la sociedad colombiana. El ELN, las disidencias de Calarcá, las disidencias de Mordisco. La verdad es que la paz total no ha salido bien y hay que replantear totalmente la política de seguridad y paz. Mire, eso aunado o
en conjunto con fortalecer capacidades o la capacidad militar, cooperación internacional, muy importante, tengo una pregunta ahí, y seguridad ciudadana. Usted ponía o pone en su slide de propuestas transformar la policía. ¿Podemos hablar de una reforma a la policía? Luisa, pero antes de la seguridad ciudadana, un tema que es muy importante. Sí. Nosotros hemos venido planteando en la campaña una política que se llama seguridad con derechos. 3 componentes. Primero, usted lo mencionó, levantar las mesas de negociación. Segundo, fortalecimiento de las capacidades operativas y de inteligencia de nuestra fuerza pública. Pero la tercera para mí es la clave. Si no lo hacemos, vamos a seguir en lo mismo en los próximos años en Colombia. Llevamos 40 años hablando de transformar los territorios en Colombia, de transformar las zonas que históricamente una y otra vez son afectadas por el conflicto. Y no lo hemos hecho. Si no transformamos el territorio, si no transformamos esas economías ilícitas, si no cambiamos la realidad de 8 millones de colombianos que viven en los 170 municipios más afectados por el conflicto, que están establecidos en el acuerdo de paz con las FARC, no habrá ni plomo ni bala, como dicen algunos, ni mesas de negociación, como dicen otros, que nos garantice seguridad y paz en esos territorios. Pero mire, ¿cómo se hace, candidato? Primero, con un control territorial en algunas regiones por parte de grupos al margen de la ley, y segundo, con una escasez de recursos que no han podido llegar ni siquiera por el cumplimiento del acuerdo de paz. Escasez de recursos porque no tomamos la decisión política de invertir donde debemos invertir. Tenemos un Estado que invierte en el centro del país, en las zonas urbanas, y un Estado que no invierte y no toma la decisión política de ir al territorio. Yo creo que es un tema de decisión política y la tendremos en el gobierno. Ahora, el tema del control territorial de los grupos es un círculo vicioso, ¿no? No llega al Estado porque el Estado no hace, porque hay control territorial y hay control territorial porque el Estado no hace presencia. Tenemos que desatar ese círculo vicioso y llegar allá con comunidades, con alcaldes. La estructura de las zonas PEDET del acuerdo del 16 está bien concebida, hay mucha participación comunitaria. Luisa, allá hay 4 o 5 pactos territoriales que firmó este gobierno, el del Catatumbo, el del Nariño, el del Cauca. Cumplámoslos, ahí hay una hoja de ruta para los próximos 2 o 3 gobiernos, no para un solo gobierno, que transformaría especialmente esas zonas que son las más duras hoy en materia de orden público. Usted hablando sobre zonas rurales, pero en lo urbano también hay una preocupación sobre la seguridad y por eso vamos a conectarnos con nuestro compañero en Medellín, Alfonso Cárcamo, que tiene una pregunta para usted, precandidato. Precandidato Luisa, muy buenas tardes. Bueno, aquí en el departamento de Antioquia, principalmente en el municipio de Itagüí, en la cárcel La Paz, se planteó desde que empezó ese gobierno diálogos con diferentes grupos de criminalidad urbana. Esos diálogos llamados Paz Urbana, la verdad, han dejado más dudas que soluciones efectivas al tema de la criminalidad dentro del Valle de Aburrá. Si usted llegara a ser presidente de la República, ¿dejaría estos diálogos o también los acabaría? ¿Y cómo frenaría de pronto las represalias al acabar estas mesas? Gracias por la pregunta. El diálogo con estas bandas criminales, no solamente allí, sino en Quibdó, en Buenaventura, tiene sentido si también no es una paz temporal, un cese del fuego, y no se desarman y no hay inclusión social de esos grupos de jóvenes. Yo evaluaría muy bien cada una de esas políticas de paz urbana, que me parece que es una buena idea que no ha sido bien implementada. Ahora, en materia de seguridad urbana, usted lo planteaba, Luisa, nosotros ¿qué venimos diciendo? El principal problema hoy que tiene la seguridad en Colombia es la extorsión. Y la extorsión se está haciendo desde las cárceles. Hay que desarticular esas bandas en las cárceles. El 50% de los delitos de extorsión se cometen desde las cárceles del país, primero. Segundo, más inteligencia y más tecnología. Pero tercero, una propuesta que hemos venido haciendo que tiene que ver con nuestro compromiso con la autonomía territorial, crear policías metropolitanas locales, iniciando con las 4 principales ciudades del país, las que tienen más de 2 millones de habitantes, para que haya una policía local que forme, que capacite a los policías para delitos de menor impacto, para el cuidado del espacio público, de los escenarios culturales, deportivos, y podamos dedicar la Policía Nacional exclusivamente a combatir el crimen organizado en esas ciudades. Me parece que una policía especializada local
ayudaría mucho a avanzar en materia de seguridad ciudadana. Además, con déficit de policías y de uniformados en la ciudad. Que lo vamos a mantener de todas maneras, estamos muy atrás todavía, el déficit va a ser, a mayor pie de fuerza de la policía, lo que tenemos que ponerle es más tecnología y más inteligencia. Y algo fundamental, transformemos la Policía Nacional a cero costo fiscal en un Ministerio de la Seguridad Ciudadana. La revista British Medical Journal decía que en Colombia la política o las decisiones políticas destruyeron o debilitaron el sistema de salud. Estas son sus propuestas: una reforma a la salud, un plan de choque para medicamentos y tratamientos y desmontar la Superintendencia de Salud, todas muy ligadas a una transformación desde el legislativo. Ya se han presentado 2 reformas en el Congreso de la República, no las aprobaron. ¿Qué le hace pensar que si usted es presidente sí la aprueban? No es lo que yo piense, sino lo que he hecho a lo largo de mi vida. Generar consensos, generar acuerdos, liderar con la sociedad colombiana en general y en el Congreso en particular, acuerdos que nos permitieron en su momento sacar adelante la ley de víctimas como senador, sacar adelante la implementación del acuerdo de paz como ministro del Interior y sacar hace poco, con el voto del Pacto Histórico y del Centro Democrático, la reforma constitucional de la autonomía territorial. Y conozco muy bien, porque participé en las discusiones de la última reforma a la salud. Luisa, no estamos tan lejos. Lo que ha impedido un acuerdo es la pugnacidad política. Un gobierno que llegue y que convoque a un acuerdo, nos hemos comprometido no solamente a sacar la reforma a la salud, a sacarla en 100 días la reforma, porque ya está todo diagnosticado, sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer y hay muchos temas en los cuales hubo acuerdo en las mesas técnicas, con las EPS, con los pacientes. Lo que hay es que actuar, generar consensos y nuestra política se llama los pacientes primero. Dejemos atrás la discusión política, claro, válido el informe que vimos ahora y concentrémonos en cómo vamos a resolver el problema del paciente. Saquemos a la política de la salud. 2 preguntas muy puntuales, precandidato, y avancemos rápidamente para tocar todos los temas. 1, este plan de choque, ¿con qué recursos, en qué tiempo y cómo se le va a garantizar los medicamentos y tratamientos a las personas que hoy están muy afectadas? Hoy es muy doloroso verla. Yo estuve en Neiva, en Ibagué la semana pasada, largas colas de la gente esperando sus medicamentos, suspensión de tratamientos de diálisis, de diabetes, y eso sale además más costoso. Claro. En el largo plazo para el sistema de salud. Un plan de emergencia, igual que la reforma en 100 días, un plan de choque en materia para suministrar oportunamente los medicamentos y garantizar que no haya un solo tratamiento médico suspendido. ¿Cómo se hace? Con decisión política, modificando el presupuesto nacional que va a encontrar el nuevo gobierno y concentrando todos los esfuerzos. El principal problema que tienen hoy los colombianos es el de la salud y eso lo hacemos con un acuerdo nacional. Para mí, Luisa, el tema de la seguridad y el tema de la salud, que son los 2 grandes desafíos que tiene Colombia hacia el futuro, solo los vamos a solucionar con un acuerdo entre todos los partidos a partir del 7 de agosto. No lo va a resolver un presidente, un gobierno, un partido. La situación es delicada. Pero ya esa propuesta estuvo sobre la mesa, precandidato, incluso cuando usted estaba... Estuvo sobre la mesa, lo impulsamos, avanzamos mucho, logramos algunos avances, no se logró. Hay que insistir en el acuerdo. Esta sociedad no puede seguir en esta división y en esta pelotera permanente porque no somos capaces de superar estos graves problemas. Desmontar la Superintendencia de Salud. Hay al menos 6 EPS intervenidas hoy con el mayor número de usuarios. Si usted la llega a intervenir apenas entre como presidente, de llegar a ser presidente, ¿qué pasa con esas intervenciones? Pues mire, es que el tema, más allá de las intervenciones coyunturales, es un problema estructural. La Superintendencia de Salud no vigila, no controla desde hace 35 años, no ha pasado en este gobierno. Es un foco de politiquería y corrupción. El principal problema del sistema es que hoy se están invirtiendo, año 2026, más de 100 billones de pesos en el sistema y se va por los lados, hay corrupción, hay ineficiencias, hay duplicidades y la superintendencia no hace nada. ¿Qué estamos planteando? El sistema de salud es tan importante para cada uno de los ciudadanos que hay que crear un ente autónomo, independiente, despolitizado y transparente, que vaya más allá del periodo de un gobierno, una especie como de Junta del Banco de la República que garantice desde el punto de vista técnico, sin política, una adecuada vigilancia para que no se pierda un solo peso del sistema de salud en la corrupción y si se pierde, pues que se sancione ejemplarmente a los responsables. Ahora, esto tendrá una transición,
la superintendencia no se puede desmontar, es reforma legal también, tendrá que señalarse una transición y mientras tanto habrá que evaluar. A mí no me gustan las intervenciones de las EPS, ni en este gobierno ni en los anteriores esas intervenciones han salido bien. Habría que levantarlas, tratar de recuperarlas o fusionar algunas. Una respuesta muy corta, precandidato. ¿Usted cree que lo que hoy tiene el sistema o lo que le pasa al sistema es porque no están los recursos suficientes y se ha desfinanciado el sistema o porque se han usado mal los recursos? Por las dos cosas, por las dos cosas. No hay financiación suficiente, pero también se han usado mal los recursos. Mire, explíquenos estas propuestas políticas. Reforma constitucional, que si bien ya la conocimos, reforma al Sistema General de Participaciones y ahorita lo que se viene con ley de competencias, para que los territorios tengan más recursos y reducir las competencias del gobierno, es decir, descentralización. Más que descentralización, autonomía territorial. Este país, si no acaba con el centralismo, si no le damos autonomía a las regiones, cada vez va a ser más difícil de gobernar. Aquí estamos haciendo las cosas al revés, Luisa. Tenemos un Estado central, poderoso, en los centros urbanos, que es donde el ciudadano menos lo necesita, porque están las alcaldías que son fuertes, el sector privado que es fuerte, y allá en la periferia, allá en el territorio, un Estado casi inexistente, que es donde el ciudadano más lo necesita. Vamos a cambiar esa ecuación. Vamos a invertir esa ecuación y a llevar el Estado con autonomía territorial a esas zonas. A Neiva llegué yo la semana pasada y le cuento una anécdota. Me encontré 2 alcaldes bajándome del avión y les dije, ¿cómo van, alcaldes? Y me dijeron, aquí viniendo con las rodilleras que llevamos todas las semanas a Bogotá y las totumas a ver el gobierno nacional en qué nos ayuda. Eso no es una manera de gobernar el país. Tenemos que achicar el Estado central, quitarle competencias. Ahora viene la discusión de esa ley de competencias que le tocará al próximo gobierno. No creo que este semestre se logre avanzar mucho. Hay que achicar mucho el Estado central y fortalecer el Estado en los territorios. Es nuestra propuesta fundamental, darle más recursos y más competencias. La reforma, usted lo sabe, Luisa, las contempla a partir del 1 de enero del 2027 y vamos a aumentar los recursos y las competencias. Si sacamos esa ley, en 10 años vamos a pasar de que los departamentos y municipios reciban 25 pesos de cada 100 a que reciban 40 pesos de cada 100. Eso es una transformación total en materia de autonomía territorial. Sobre este tema y sobre las quejas que especialmente con este gobierno han tenido los alcaldes y mandatarios locales por el tema de recursos y de proyectos, nuestro compañero en Magdalena Winton de Farías tiene una pregunta para usted, precandidato. Hola Luisa y precandidato Juan Fernando Cristo, me encuentro en la zona de Minca, esto queda enclavado en plena Sierra Nevada de Santa Marta, donde precisamente el precandidato ha venido muchas veces. Precandidato, desde el Magdalena hay mucha preocupación en lo que tiene que ver con el saneamiento básico, sobre todo con las aguas servidas y el eterno problema de Santa Marta y muchos municipios de este hermoso departamento, y tiene que ver con la falta de agua potable. Pasan y pasan los gobiernos, pasan y pasan los presidentes y Santa Marta y el Magdalena sin agua potable. Desde su gobierno, de llegar a ser presidente de la República, ¿cómo mejoraría usted el sistema de recolección de desechos sólidos, así como saneamiento básico en lo que tiene que ver con agua servida y, por supuesto, agua para todos los magdalenenses? Gracias, Wilson. Llevo 4 o 5 gobiernos escuchando el problema del acueducto de Santa Marta y ninguno ha sido capaz de resolverlo. Ese es un tema de autonomía territorial, ese es un tema de los recursos. Desde Bogotá no se puede definir cómo se va a hacer el acueducto de Santa Marta, cuál es la fuente de agua, cuáles son los recursos. Allí es donde necesitamos nosotros realmente que este país abandone el centralismo, porque si no acabamos el centralismo va a acabar con este país. Ese es un problema estructural. Hay miles de estudios en Santa Marta y no se toman las decisiones. Sería mucho más fácil si los departamentos y municipios tuvieran esos recursos, las competencias, los recursos que se mandan para saneamiento básico y agua potable, aumentaran allá y allá se vayan tomando las decisiones y no esperar que un ministro, un viceministro en Bogotá resuelva. Claro. Llegamos a nuestra sección final, preguntas y respuestas de sí o no. ¿Asamblea Constituyente, sí o no? No, en este momento no, inconveniente, inoportuna. Voy, aquí la marcamos, muy bien. No. Diálogos con estructuras criminales urbanas de las que hablábamos, por ejemplo, en Medellín. Depende. No puedo marcar depende, sí se puede. Precandidato. Sí, digamos que sí. Ok. ¿Renegociar el TLC? No. ¿Restablecer relaciones con Israel? Sí. ¿Reforma tributaria? Sí.
Sí, indispensable. Muy bien, pasemos a la siguiente. Esta. Bueno, creo que se nos quedaron unas preguntas allí, precandidato, pero por ahora esas eran nuestras respuestas de sí o no. Gracias por estar en Noticias Caracol y por presentar sus propuestas. Gracias, muy amables a ustedes.